Muy buenas tardes, Iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un cordial saludo para todos y espero que pronto podamos reunirnos para testificar de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros en estas últimas semanas. Y bueno, empecemos. Hoy quiero compartirles una pequeña reflexión sobre un tema que pienso yo que nos puede ser muy útil. Hay un dicho muy popular que dice que las personas inteligentes aprenden de sus propias experiencias, pero las personas sabias aprenden de las experiencias de otros. En Proverbios 21:11 dice algo muy parecido. En la Nueva Traducción Viviente dice: si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios. Si instruyes al sabio, será aún más sabio. Podemos ver esa relación entre los dichos, de que es posible aprender de nuestras propias experiencias, pero también es posible aprender de las experiencias de otras personas. Y tal vez una de las ventajas que tenemos nosotros como cristianos es que tenemos la Biblia, y la Biblia está llena de experiencias de otras personas que nos permiten aprender y nos ayudan a edificarnos a nosotros mismos y a mejorar todos los días en nuestro caminar como cristianos, como iglesia y también como personas. Y por eso en esta tarde quiero compartirles 4 cosas que hay que saber, o si usted ya las sabe, son 4 cosas para recordar y que las aprendemos del libro de Job en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo todo el capítulo. Entonces la primera cosa que les quiero compartir lo encontramos en el capítulo 1 de Job, de los versículos 1 al 5.
que en la Nueva Traducción Viviente dice así: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y también tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Bueno, la Biblia menciona que Job era un hombre intachable, e inclusive hay unas versiones en las que se menciona que Job era perfecto y recto. Pero si nosotros leemos todo el libro de Job, pues nos damos cuenta que Job era cualquier cosa menos intachable. Él no era perfecto ni era recto. Sin embargo, pues el hecho de que desde el principio, desde el primer versículo del libro, lo llamen que es un varón recto, pues nos indica que aunque no era perfecto, hacía cosas que le agradaban a Dios. Y en el versículo 5 específicamente mencionan una de las cosas que Job hacía, que yo estoy seguro que a Dios le agradaba, y era que Job intercedía por sus hijos, y por eso Dios hablaba bien de Job. Yo puedo aprender de aquí entonces pues que a Dios le gusta que nosotros intercedamos. Interceder es hablar o clamar ante Dios a favor de otra persona. Y Job clamaba a Dios en favor de sus hijos, y eso es algo que nosotros como cristianos debemos hacer también. Debemos clamar a Dios en favor de nuestros hijos, o bueno, los que tienen hijos. También debemos clamar a Dios en favor de nuestros hermanos, de nuestros amigos, en favor de nuestros pastores, en favor de los hermanos de la iglesia, de nuestros compañeros de nuestros equipos de trabajo, y en general debemos clamar a Dios en favor de nuestros más cercanos. Pero no nos tenemos que quedar ahí, porque Jesús nos enseñó también en Mateo 6, 27 y 28 lo siguiente: a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Entonces la primera cosa que hay que saber o recordar es que si usted quiere que Dios hable bien de usted, como hablaba bien de Job, debemos interceder no solo por nuestros amigos y no solo por las personas que son cercanas a nosotros, sino también debemos interceder y clamar ante Dios a favor de nuestros enemigos. La segunda cosa que quiero compartirles la encontramos en los versículos 6 al 12 del capítulo 1 de Job, que dice así. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: un día los miembros de la corte celestial, en otras versiones dicen que son los hijos de Dios, llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Bueno, yo creo que muchas veces nosotros como cristianos cometemos un error muy grande, y es creer que el poder de Satanás está por encima del poder de Dios. Y últimamente, con todo este asunto del virus y viendo que en todo lado se habla de eso,
Yo creo que ustedes han visto que se dice mucho y se habla mucho acerca de los últimos tiempos, se habla mucho acerca de la venida o la aparición del anticristo. Y aunque puede que sea cierto, es decir, las profecías que están en la Biblia se están cumpliendo y se van a cumplir, muchas veces hablamos de eso como si ya no hubiera más esperanza, como que llegó el anticristo y ya no tenemos oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? Y muchas veces en nuestra vida diaria hablamos de la misma manera y decimos que Satanás se levantó en contra nuestra, decimos que Satanás se levantó en contra de nuestra familia, decimos que Satanás se levantó en contra de la iglesia, pero lo decimos como si el enemigo fuera más poderoso que Dios. Y en estos versículos, del 6 al 12, capítulo 1 de Job, yo creo que nos enseñan algo muy importante. Y es que tenemos que aprender que el mismo Satanás debe presentarse delante de Dios. Y no solo debe presentarse delante de Dios, sino que tiene que rendirle cuentas a Dios. Dios le preguntó ¿de dónde vienes? Y Satanás tuvo que responder y tiene que rendirle cuentas a Dios. Pero no solo rendirle cuentas a Dios, Satanás también tiene que pedirle permiso a Dios para hacer algo en nuestra contra. Sin el permiso de Dios, Satanás no hubiera podido tocarle ni un pelo a Job. Entonces yo creo que nos es necesario dejar de hablar como si Satanás fuera más poderoso que Dios, porque de ninguna manera lo es. Entonces la segunda cosa que hay que saber o recordar es que no debemos subestimar a Satanás, porque él tiene una misión muy clara y es alejarnos de Dios. Pero tampoco debemos tenerle miedo, porque nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Y el enemigo no nos puede tocar sin antes pedirle permiso a nuestro papá. Bueno, la tercera cosa que quiero compartirles está en los versículos 13 al 19, capítulo 1 de Job, que dice: un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia: sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Bien, yo pienso que de ninguna manera está mal acumular posesiones, no está mal de ninguna manera generar riquezas o tener recursos. No está mal amar a nuestros hijos o amar a las personas que tenemos cerca. Claro que no está mal tampoco conseguir abundancia material. Pero lo que nos enseñan estos pasajes es que todo lo terrenal es pasajero. Todo lo que tenemos aquí en la tierra es efímero. Todo eso puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, como le pasó a Job. No terminaban de contarle una mala noticia cuando ya llegaban con otra, y todo lo que tenía lo perdió en un instante. Por lo tanto, nosotros no podemos poner nuestras esperanzas en lo terrenal, porque cuando lo hacemos terminamos mal. Por eso vemos gente que se suicida cuando pierden sus empleos. Vemos gente que se suicida cuando pierden a la persona que aman, cuando pierden a su pareja. Y esas cosas pasan es porque ponemos nuestra esperanza en las cosas materiales, en las cosas terrenales y en las personas. Pero nosotros no podemos hacer eso. Eso no nos puede pasar. En Eclesiastés 2, del 4 al 11 dice: también traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas
y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vinieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que pude desear. Aquí nos está hablando el rey Salomón. Versículo 9: de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío, no me negué a ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Salomón nos está enseñando que aunque lo material nos puede dar una satisfacción temporal, al final viene a ser como nada. Y por eso la tercera cosa que hay que saber o recordar es que no debemos poner nuestras esperanzas en lo terrenal, porque lo terrenal es efímero, lo terrenal se acaba y se acaba pronto. Más bien pongamos nuestras esperanzas y nuestra fe en lo eterno o en el eterno. Y finalmente la última cosa que quiero compartirles la encontramos en los versículos 20 al 22, capítulo 1 de Job, que dice: Job se levantó después de que le contaron que había perdido todo. Se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó, porque no culpó a Dios. Bueno, la cuarta cosa que hay que saber o recordar es que nuestra respuesta ante la adversidad tiene que ser la adoración. El texto nos relata que Job rasgó sus vestidos. En la antigüedad, en el Medio Oriente, no sé si todavía lo hacen, la verdad no creo, pero antes las personas se rasgaban sus ropas como una señal exterior de su dolor. Es decir, es la forma como ellos le daban a conocer a otros que estaban pasando por una situación difícil y que estaban sufriendo. El problema con hacer eso de rasgar las ropas es que se convirtió en un acto muy superficial, a tal punto que Dios les habla a través del profeta Joel y les dice lo siguiente en Joel 2:13: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Aprendemos entonces que Dios prefiere la intimidad. Desgarrar nuestro corazón significa expresarle nuestro dolor y entregarle todo nuestro dolor primeramente a Dios en la intimidad, antes que expresarle ese dolor a otras personas. Las situaciones adversas no vienen a nosotros porque Dios nos quiera castigar, sino porque Él quiere que regresemos a Él de todo corazón. Entonces, por eso nuestra respuesta cuando vienen situaciones adversas no debe ser echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa y no queremos que nos pase. Lo que tenemos que hacer es adorar, presentarnos delante de Él, rasgar nuestro corazón y reconocer que Dios tiene el control de todo. Y bueno, esas eran las 4 cosas que quería compartirles hoy, 4 cosas que hay que saber o recordar, y espero que las podamos aplicar todos los días en nuestro caminar diario, porque realmente pienso que nos pueden ser muy útiles. Y bueno, eso era todo, iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo.